Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido cursos de Historia y Literatura Española, como por ejemplo Literatura Española Medieval o Literatura Española Contemporánea, al igual que Historia de España del siglo XX. También he impartido diferentes asignaturas de Historia de Lengua Española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 19 del paper 13, que se titula Francisco López de Gómara, Historia General de las Indias y la Conquista de México. En este módulo vamos a estudiar a Francisco López de Gómara, uno de los grandes representantes de las ideas humanistas del siglo XVI. Con la finalidad de profundizar en lo que significó esta figura para la historia latinoamericana, en primer lugar haremos referencia a los datos más destacables de su biografía y posteriormente mencionaremos los rasgos y las características esenciales de una de sus obras, la Historia General de las Indias. De esta manera conseguiremos introducirnos a la vida y obra de López de Gómara, valorando la importancia del papel que desempeñó en el contexto y en el momento histórico del que formó parte, porque aunque él nunca viajó a Hispanoamérica, tuvo acceso a informaciones valiosas. Estas le permitirían dejar documentos escritos que sirvieron para dar testimonio de los acontecimientos que tuvieron lugar en tierras mexicanas durante la expedición de Hernán Cortés. Así pues, ahora a continuación vamos a pasar a hablar del contexto y la biografía de Francisco López de Gómara. Nos encontramos en el siglo XVI, un periodo de auge económico en Europa, convirtiéndose España en la superpotencia europea del momento. Además, aquel siglo fue testigo, a raíz del descubrimiento del territorio americano, de las numerosas expediciones que los españoles realizaron por el Nuevo Mundo, hacia el Océano Pacífico y Asia, completando así la primera vuelta al mundo de la historia. Hablamos también de la época en la que el Nuevo Mundo es descubierto y conquistado, sometiendo a los imperios Inca y Azteca y extendiendo el imperio español por gran parte del territorio americano. En cuanto a la cultura y las mentalidades, en España se vivía un momento de apogeo que iba de la mano de la expansión de las corrientes humanistas, que veían sus fundamentos en las ideas propagadas por Erasmo de Róterdam. El humanismo pretendía defender unos ideales de tolerancia dentro del contexto intolerante y de represión en el que se ubicaba. Hablamos de las acciones de la Inquisición y de la realización del ideario del Concilio de Trento. La Inquisición representa una institución judicial que fue creada por el pontificado en la Edad Media, con el objetivo único de localizar, procesar y sentenciar a las personas consideradas culpables de herejía, es decir, aquellas personas que tenían ideas religiosas distintas de las del dogma oficial de la Iglesia, en este caso, la católica. Más tarde, ya en el siglo XV, la Inquisición pasó a estar controlada directamente por la monarquía española, ampliando su acción a los terrenos colonizados de América. Fue una institución muy temida, ya que utilizaba a menudo la tortura para conseguir sus propósitos y se caracterizaba por sus actos brutales a lo largo de la historia. En esta imagen podemos ver el escudo de la Inquisición española y a ambos lados de la cruz podemos ver una espada que simboliza el trato a los herejes y a la izquierda podemos ver una rama de olivo que simboliza la reconciliación con los arrepentidos. Rodea el escudo una leyenda en latín que pone Exsurge Domine et judica causam tuam, Salmos 73. Esta frase en latín, traducida al español, significa: Álzate, oh Dios, a defender tu causa.
en el Salmo 73. Por otro lado, en el siglo XVI se celebró el Concilio de Trento, unas reuniones por parte de la Iglesia Católica. En él se tomaron decisiones que tuvieron grandes repercusiones en la sociedad de la época y que sentaron las bases de la religión católica. Se establecieron los seminarios para formar a los sacerdotes, exigiendo el celibato por su parte. Además, los obispos debían vivir en sus sedes eclesiásticas y no podían acumular riquezas. También fue impuesta, contradiciendo a los ideales protestantes, la mediación de la Iglesia para conseguir la salvación del hombre, acentuando así la jerarquía eclesiástica, convirtiendo al Papa en su máxima autoridad. Por otro lado, se estableció que todos los domingos y festividades religiosas los párrocos debían predicar. También estaban obligados a dar catequesis a los niños y a llevar un registro de los nacimientos, matrimonios y fallecimientos. Se aprobó la existencia del purgatorio, se ensalzaron las figuras de los santos y la celebración de las misas, y también se instauró de nuevo la práctica de la Inquisición, utilizando la tortura para hacer confesar a los inculpados, hecho que estaba bien visto en la época. Si no se obtenía la confesión, la mayor parte de las veces el individuo, protestante en la mayoría de los casos, era condenado a la muerte en la hoguera. Ante este panorama, no es extraño deducir que cualquier publicación de pensamientos que pudieran ir en contra de la fe católica era censurada. Después del concilio fue publicada la edición definitiva de la Biblia, en la que se encontraba la verdad divina y la cual solamente podía ser interpretada por el Papa y los obispos. Nos encontramos en un momento en el que las ideas humanistas y el refinamiento del estilo utilizado en la literatura, gracias a las influencias italianas, traían consigo nuevos ideales. La idea de belleza y libertad se renovaban con ellas la idea de verdad. Recientemente, Copérnico había descubierto que la Tierra no era el centro del universo, con lo cual se había caído uno de los fundamentos del geocentrismo, que hasta ahora había regido en el pensamiento general. No es baladí señalar una cierta contradicción en las ideas que fluían en aquel periodo, un tanto contradictorias entre sí. Por un lado, contábamos con los ideales de Erasmo, que creía que no necesariamente llegarían los hombres a conocer la realidad en su plenitud a través de la fe ni de la razón. Por otro lado, la Iglesia tenía cada vez más poder político y espiritual sobre el pueblo, especialmente en la recién conquistada América, donde había que convertir a todos los indios al catolicismo. La crónica sigue siendo el género dominante, aunque durante este periodo se convierte en un género más riguroso y con un carácter más reflexivo que en el siglo anterior. Esto, en parte, se debe al crecimiento de la población colonial, interesada en ejercer actividades relacionadas con la literatura, asociada al prestigio. Las crónicas del siglo XVI, de la que Gómara es un representante, se clasifican básicamente en dos grandes grupos. Las que tratan sobre la conquista de México, como es el caso de la obra de este autor, y las que tratan sobre la conquista de Perú, Nueva España y Nueva Castilla, respectivamente, teniendo como referencia los hechos históricos y las corrientes de pensamiento que acabamos de comentar. La figura de Francisco López de Gómara representa una de las más importantes cuando hablamos de cronistas españoles de Indias. Nuestro autor nació en Gómara, una localidad cerca de Soria, en el año 1511, aunque hay fuentes que afirman que su fecha y lugar de nacimiento fue Sevilla, en torno a 1510. Lo que está claro es que cursó sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares, en la que más tarde llevó a cabo de forma brillante la cátedra de retórica, la cual dejó probablemente por hacerse sacerdote.
Se trata sin duda de un perfil intelectual de alto y admirable nivel. Después de recibir las órdenes sacerdotales en 1531, viajó a Roma, ciudad en la que coincidió con Saxon Gramático, un historiador alemán muy conocido, y al arzobispo de Uppsala, Olao Magno, quien le proporcionó valiosas informaciones acerca de las antigüedades y la historia de los pueblos septentrionales. Asimismo, fue en Italia donde se contagió de las corrientes humanistas gracias a las influencias de personalidades como Benvenuto Cellini, Andrea del Sarto o Tiziano Ariosto, entre otras. Al regresar de Roma, en 1540, se convirtió en capellán y secretario de Hernán Cortés, quien entonces vivía en Valladolid y ya había sido nombrado marqués del Valle de Osaka. Gómara viajó con el conquistador acompañándolo en su expedición a Argel. Y fue en aquel entonces, más o menos en el año 1542, cuando comenzó a escribir su Historia General de las Indias y Conquista de México, publicada por primera vez en Zaragoza en 1552, con las informaciones que le proporcionó Cortés y otras personas que habían vuelto del Nuevo Mundo. Esta obra fue esencial a la hora de ordenar la historia del virreinato de la Nueva España y fue dedicada a Carlos V. Al fallecer Cortés en 1547, se perdió la pista de Gómara. Sin embargo, algunos biógrafos sostienen que estuvo en Amberes en el año 1558 y regresó tiempo después a Gómara, donde murió alrededor de los años 1562-64. No se conoce con exactitud el año de su muerte. Que trata sobre la obra, la Historia General de las Indias. Tal y como afirma José Miguel Oviedo en su libro sobre literatura de Hispanoamérica, Francisco López de Gómara pone de manifiesto su personalidad intelectual y su espíritu humanista en los escritores históricos que dejó. Como ya se ha podido apreciar en el apartado anterior, el cronista nunca estuvo en América de manera física. Nuestro autor solamente fue transportado al Nuevo Mundo gracias a haber escuchado los testimonios de algunos de los acompañantes de Cortés en su campaña mexicana y la del mismo en Conquistador. En ellos basó sus escritos sobre las Indias. Gracias a las conversaciones que Gómara mantuvo con Cortés, nuestro protagonista tuvo la oportunidad de conocer a fondo al marqués del Valle de Osaka. Aprovechando toda la información que tenía sobre su vida, escribió el fragmento en latín titulado Vida de Hernán Cortés, publicado en 1858 como una obra de autor desconocido. Pero la obra más conocida de López de Gómara fue, como ya hemos mencionado, su Historia General de las Indias, que por otro lado cuenta con una historia un tanto intrincada. En tan solo 3 años fue editada 6 veces. Sin embargo, en 1553 fue prohibida en Zaragoza, con la curiosidad de que seguía circulando en 1554 por el rey Felipe II y en parte gracias a la influencia de las Casas, quien se ofendió por las acusaciones que Gómara le hacía en su obra. Este hecho nos da a entender que en aquel momento las Casas recibía un trato favorecedor por parte del rey, ya que contaba con un poder moral que también se puso de manifiesto en otras ocasiones, tal y como nos recuerda Oviedo. Si se recuerda que las Casas, logró también la prohibición de la Crónica de Oviedo, así como las opiniones negativas de Díaz del Castillo y el Inca Garcilaso sobre Gómara, puede tenerse una idea de las grandes tensiones y pasiones que dividían a los mayores cronistas de Indias. Oviedo prosigue afirmando que no es de extrañar que existieran dichas tensiones, ya que estamos hablando de las personalidades más representativas de las crónicas de Indias, que luchaban por conseguir un lugar privilegiado dentro del espacio
histórico literario que compartía. Francisco López de Gómara tenía conciencia de lo ambicioso que era pretender escribir una obra de la magnitud de su Historia General de las Indias. No solamente porque tenía como uno de sus objetivos principales superar las proporciones de las crónicas de sus predecesores, sino por la amplitud de su tema. La siguiente declaración que hace al inicio de su obra da cuenta de ello. Dice así en el principio de su obra: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento en Indias, y así las llaman mundo nuevo. La siguiente declaración que hace al inicio de su obra da cuenta de ello. Vamos a leer dicha declaración. La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y la muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así las llaman mundo nuevo. Por un lado, el cronista tiene el propósito de enaltecer la conquista española del Nuevo Mundo y narrarla con argumentos que la retraten como una misión civilizadora, tal y como pone de manifiesto en frases como: nunca jamás rey ni gente anduvo y sujetó tanto en tan breve tiempo como la nuestra. Sin embargo, por otro lado, el autor se da cuenta de que hay cosas que se podrían haber hecho de otra forma. Así lo demuestra en este fragmento, en el que afirma que fue un error haber hecho trabajar demasiadamente a los indios en las minas, en la pesquería de perlas y en las cargas. En su obra no se olvida de ningún elemento ni cuestión por comentar, empezando por la geografía de América, pasando por la fauna y flora, sus distintas culturas y etnias, la religión, las costumbres y las tradiciones. El avance de los conquistadores partiendo de las islas que descubrió Colón y llegando hasta los reinos del Perú, pasando por las exploraciones realizadas en el Amazonas y las Islas Malucas. Oviedo comenta que en la Historia General de las Indias se halla incluida una discusión acerca de la existencia de la Atlántida, de la que Gómara está completamente seguro, tal y como podemos apreciar en este fragmento. El descubrimiento y conquistas de las Indias aclaran llanamente lo que Platón escribió de aquellas tierras, y que en México llaman agua, wald, vocablo que parece ya que no sea al de la isla. No obstante, el peso más pesado de la obra lo encontramos en la segunda parte de la misma, dedicada principalmente a la conquista de México. La primera parte está destinada esencialmente a ofrecer una descripción general del contexto, en el que destacan las actuaciones de Hernán Cortés. La segunda se basa en situar en un pedestal la figura de Cortés, ubicándola por encima de cualquiera de sus acompañantes. Es más, la coloca más arriba que a cualquier conquistador de la época o a cualquier hecho relacionado con la conquista llevado a cabo por cualquier otro personaje. Aunque Gómara sitúa la Nueva España muy por encima de la Nueva Castilla, Perú, y la figura de Cortés por encima de la de Pizarro, según anuncia Oviedo en su libro, la parte de la Historia General referida a la conquista de Perú es de las más interesantes del libro. En ella se refleja el drama de la aventura de una forma amena, sobre todo en el fragmento en el que narra las guerras civiles entre los conquistadores. Es por este motivo que es considerado uno de los cronistas más importantes y destacados, también del Perú. Asimismo, en su obra también se ve reflejada su visión de la historia. Se trata de una visión que Oviedo define como aristocrática, donde Gómara considera que la historia está hecha por grandes hombres, héroes que han sido destinados y elegidos para llevar a cabo excepcionales acciones, y obviamente Cortés forma parte de ese grupo de hombres. Por otro lado, la prosa de nuestro protagonista es considerada elegante. Utilizando recursos clásicos y cultos, el ensayista e historiador Porras Barrenechea
afirma que Gómara destaca en medio del fárrago de los otros cronistas. En su obra, el autor realiza apuntes del tipo anecdótico y curioso, reflejando una buena capacidad de observación a la par que sus habilidades para añadirle un toque de fantasía a sus escritos. Para concluir, queremos resaltar la importancia de la figura de Francisco López de Gómara a la hora de rescatar datos sobre la conquista de la Nueva España, aunque algunos autores le han tachado de ser una fuente poco fiable por ensalzar en demasía la figura del conquistador Hernán Cortés en su papel en la conquista de México. Lo cierto es que se trata de uno de los cronistas más destacados del siglo XVI, no solamente por su prosa, considerada brillante por muchos, sino también por los datos aportados en términos geográficos y de acontecimientos que tuvieron lugar en la región mexicana durante la conquista de Cortés. Y bueno, esto ha sido todo sobre el módulo 19. Muchas gracias por escucharnos.